Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Oscar Reyes Grande, docente de la asignatura de Lenguaje Escrito y Verbal en la Escuela Preparatoria número 6. Es un gusto poder estar nuevamente con ustedes, ahora con la finalidad de abordar uno de los temas básicos de esta asignatura, el cual nos permitirá conocer algunos otros aspectos más adelante con respecto al estudio de la propia lingüística. Si bien es importante que nosotros conozcamos de manera esencial qué es la lengua, ya que este término se aborda en distintas ocasiones a lo largo de la asignatura y es importante no confundirlo o relacionarlo con algún otro elemento que pudiera parecerse. Es importante también que definamos qué es la lengua. Por lo tanto, nosotros conocemos que este término es un sistema de signos organizados que forman un código. Este código puede estar establecido o relacionado a un grupo social. Esta sociedad puede compartir en común, por ejemplo, gustos o intereses, como puede ser la cultura, la política o algún elemento que los relacione entre sí, que tengan un fin en común. Las lenguas se pueden modificar de manera constante para adaptarse a las necesidades de la propia sociedad. Por ejemplo, sus actividades económicas o culturales, como ya lo hemos dicho, pueden ser parte de este cambio constante o de la modificación, ya que de acuerdo a los mecanismos o a las situaciones que se van dando de forma innovadora día con día en una sociedad, pues es importante que se desarrollen nuevos términos o nuevos vocablos que sean introducidos a esta propia lengua. La lengua es conocida también como un idioma. Por ello es que las lenguas son, en este caso, un ejemplo el inglés o el propio español. Asimismo, tenemos otras lenguas a lo largo del mundo que cada una comparte o presenta una característica peculiar. Puede ser su forma de escritura, su forma de pronunciación o bien los significados que les dan a cada una de las palabras. Otro de los términos que es primordial el poder interpretar en este primer escenario antes de introducirnos a la asignatura del lenguaje escrito y verbal es tal cual la palabra lenguaje. El lenguaje es una facultad del ser humano para comunicarnos entre nosotros mismos como sociedad. Existen distintos tipos de lenguajes, no se limitan solamente a la parte escrita y hablada. Existen, por ejemplo, lenguajes que van relacionados con cada uno de los sentidos del propio ser humano. En el caso, por ejemplo, del tacto, nosotros podemos reconocer el braille. Tenemos también algunos otros elementos sonoros que no necesariamente son palabras. Pueden ser algunas representaciones, como cuando decimos sí o no, o inclusive algunas representaciones como pueden ser la mímica, cuando decimos sí con la cabeza o no también, ya sea con la mano o con algún otro elemento de nuestro cuerpo. Estos lenguajes o las formas de representar el lenguaje sirven para poder expresar, obviamente, nuestras propias ideas, nuestras emociones, nuestros pensamientos, deseos o todo lo que nosotros deseemos comunicar o externar con cualquier otro individuo. Si bien es cierto, el ser humano tiene la capacidad de poder desarrollar esta situación, pero ya depende de cada uno de los individuos, pues la forma en la que lo va a interpretar y también la forma en la que va a desarrollar para poder alinearse a sus propios mensajes. Por último, el tercer elemento que debemos de tener muy presente es el habla. Y es que precisamente cada uno de nosotros tiene una forma distinta de desarrollar la lengua, es decir, de desarrollar nuestro propio idioma. Cada uno le va dando su propio estilo, le va dando su propia tonalidad o va teniendo intenciones distintas que también hablaremos de ellas más adelante, como son las funciones de la lengua, en las cuales pues ahí es donde recae el propio. Este sentido nos lleva pues obviamente a poner en práctica tal cual, como decimos, la lengua. Por lo tanto, se trata del uso individual que nosotros hagamos de ella. Aquí nosotros vamos a incluir, por ejemplo, algunas palabras, como pudieran ser los regionalismos, o pudieran ser algunos aspectos peculiares de las regiones geográficas a las cuales nosotros pertenecemos. De igual forma, las tradiciones, las costumbres, son elementos esenciales de este propio estilo que nosotros vayamos generando. El habla se puede ver representado de mil formas, siempre y cuando es válido cuando nosotros nos alineemos a los aspectos básicos o a los lineamientos que la propia lingüística nos establece en un inicio.
De esta forma, nosotros culminamos con esta primera parte de la asignatura del lenguaje escrito y verbal, con estos 3 elementos que permitirán reconocer algunos otros aspectos más adelante y diferenciarlos entre sí para poder conocer más allá de lo que nuestro propio idioma y otros tienen en común. Aquí tenemos la referencia de cuál nosotros hemos podido basarnos para poder explicar este tema, y de mi parte sería todo. Les agradezco mucho su atención. Gracias. Este video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.